Va a demorar un poquito. Bien. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Disculpen la demora, con respeto a las personas que están en hora, pero bueno, la ciudad de Montevideo es un caos. Bienvenidos y bienvenidas también a los estudiantes que están desde el interior. Rivera y Rocha, me dijiste, Sí, Cecilia. Bueno, encantada, qué bueno que puedan sumarse las personas, porque la pandemia nos dejó esta posibilidad de clases virtuales y de cada vez más inclusión en la educación. A mí me gusta siempre hacer una dinámica previa a empezar, que yo le llamo salpicón, que el lenguaje carnavalesco tiene que ver con contar un poco con por lo menos hacer una recorrida breve con los temas que vamos a ir tocando, con los conceptos claves que tienen que ver con la igualdad de género y con la prevención de la violencia basada en género. Como el tiempo no nos da y tenemos que optimizarlo, no pudimos armar la ronda de sillas, que simbólicamente tiene un sentido, ¿no? Tiene la posibilidad de recordarnos que nadie es más que nadie, de recordarnos que más allá de la trayectoria de cada uno y de cada una y de las diferentes formaciones, eso no nos da lugar a sentirnos más, ni en derechos, ni en posibilidades de expresarnos, ni en posibilidades de decir lo que sentimos, lo que pensamos, ¿sí? Y eso de la ronda nos permite poder vivenciar la jerarquía, todo lo contrario a la jerarquía, ¿no? Nos hemos criado en instituciones desde la familia, la escuela, el liceo, la UTU, la facultad, los lugares de trabajo, la intendencia, donde yo trabajo, nos hemos criado en instituciones jerárquicas. Siempre hay alguien por arriba y siempre tenemos a alguien por debajo hablando de jerarquías, ¿no? Inclusive la familia, los padres, las madres, están por encima de sus hijos, ojalá solo sea por el cuidado. A veces, ¿no? Quiero decir, es muy fácil abusar de nuestro poder, ¿no? Entonces la jerarquía lo que nos recuerda es que todos, todas, todos deberíamos tener igualdad en la posibilidad de expresarnos, en la posibilidad de nuestros derechos, ejercerlos libremente y sin restricciones, ¿no? Entonces, por eso me gusta empezar en ronda, en este caso no lo vamos a poder hacer. Yo soy María Guillot, soy referente territorial de violencia basada en género para el municipio F, para la asesoría para la igualdad de género de la Intendencia de Montevideo, pero también integro el equipo de docentes que trabajamos en sensibilizaciones, talleres y todo lo que tiene que ver con la difusión de la igualdad de género y la prevención de la violencia, ¿sí? Me gustaría que todos y todas pudieran decir su nombre, no nos va a dar el tiempo, porque también tiene que ver con la identidad, poder decir yo soy, ¿no? Porque cada uno y cada una tiene una historia de vida que es bien importante y que seguramente haya tenido alguna situación difícil que hasta el momento tal vez no la hayamos cuestionado, no nos hayamos dado cuenta, pero seguramente todos y todas acá hayamos vivido alguna situación de violencia basada en género, por más mínima que parezca. Entonces a lo que los voy a invitar es a que puedan, yo voy a leer algunas consignas y a que puedan ver si se sienten identificados o identificadas. No hay que levantar la mano, no hay que decir a mí me pasó, simplemente escucharlas y ver si les suena algo de este salpicón que vamos a compartir para arrancar, ¿sí? Entonces haciendo el ejercicio de poder dejar los celulares, de poder dejar el mate, el termo tal vez, y quedarnos, si quieren, con ojos cerrados para ver si logramos recordar alguna situación. Yo voy leyendo algunas consignas y entonces vamos a ver si nos identificamos. Bien básicas. Vamos a empezar con algo bien básico, que es simplemente para romper el hielo. Quienes tenemos menos de 40 años, quienes tenemos hermanos o hermanas, quienes tenemos hijos o hijas, quienes hayamos decidido no tenerles alguna vez, quienes tenemos pareja sexoafectiva, es decir, con la que compartimos el sexo pero también el afecto, quienes somos hinchas de un cuadro de fútbol, quienes nos hayamos mudado de barrio, de ciudad, de departamento, de país, quienes fuimos infieles, a quienes nos fueron infieles si nos enteramos, quienes lloramos por amor,
Quienes creemos en la monogamia, que es tener una sola pareja. A quienes nos dijeron no llores, pareces una nena o no seas maricón, con suerte. Quienes no nos animamos a hacer una actividad que estaba mandatada para el otro sexo, es decir, a mí me hubiera encantado jugar al fútbol y no me animé cuando era chica porque tenía miedo que me dijeran maricoche. A veces pasa con los varones que tienen ganas de hacer patín o de pintarse las uñas o de bailar y tampoco lo hacen por miedo a la discriminación. Quienes tuvimos que colaborar en la economía del hogar desde chicos o chicas, quienes nos hayamos sentido discriminados o discriminadas por nuestros rasgos físicos, talla, color de piel, altura, movilidad disfuncional, quienes dudamos de la ropa que nos íbamos a poner al momento de salir a la calle por temor a lo que nos fueran a decir o porque alguien dijera si no salís, cambiate. Quienes recibimos un comentario grosero o no deseado en nuestro cuerpo, quienes por lo menos una vez a la semana caminamos por la calle con miedo y no a que nos roben ni a los perros. A quienes nos tocaron el cuerpo sin consentimiento en el espacio público, boliches, plazas, tablado, ómnibus, calle. Quienes hayamos tenido vergüenza de nuestro cuerpo, quienes nos hayamos sentido presionados o presionadas a tener relaciones sexuales para que no se pusiera en duda nuestra masculinidad o para que no nos dejaran de querer. Quienes nos hayamos sentido discriminados o discriminadas por nuestra orientación del deseo sexual. Quienes nos hayamos sentido discriminados o discriminadas por nuestra expresión de género. Es decir, si me asignaran el sexo femenino, supuestamente debería pintarme las uñas, usar tacos, ser madre, caminar de determinada manera, usar determinadas expresiones, tener determinados gustos, o viceversa, si nací con el sexo masculino asignado. Quienes no nos hayamos sentido discriminados o discriminadas por esa expresión del ser mujer o del ser varón, y que hablar todo lo que no es mujer y no es varón. A quienes nos hayan revisado el celular o pedido las contraseñas de las redes sociales. Quienes no nos hayamos sentido capaces alguna vez en relación a la tarea que teníamos que desarrollar. Quienes a lo largo de nuestra vida hayamos vivido alguna situación de violencia intrafamiliar. Quienes hayamos presenciado alguna situación de violencia en el lugar de trabajo y de estudio en los que participamos. Quienes conocemos los indicadores de violencia. Quienes tuvimos experiencias acertadas sobre cómo resolver o acompañar una situación de violencia. Quienes no las tuvimos. Quienes nos enojamos al menos una vez al día en relación al trabajo, o nos angustiamos al menos una vez al día en relación al trabajo. Quienes tenemos espacios de disfrute, o saludables o terapéuticos, para reciclarnos. Seguramente algunas de estas frases o algunas de estas consignas nos hayan tocado o nos hayan pasado en algún momento de la vida. Y de eso se trata. Eso es todo esto que estuvieron escuchando. Es el caldo de cultivo para que después suceda la violencia. Si nos ponemos a recordar las frases que recibimos de chicos o chicas, no te subas a los árboles, porque sos una nena, se te ve la bombacha, cruzate de piernas, si salís así vestida, te puede pasar algo. En los almuerzos del domingo, al que se salía primero era al abuelo, por ejemplo, y las que se levantaban a llevar los platos a la cocina eran las mujeres, los hombres se quedaban sobre la mesa o se iban a dormir una siesta. ¿No? La imposibilidad a los varones de expresar sus emociones, de mostrar debilidad, la imposibilidad de las mujeres de ser luchadoras, de ser aguerridas, de no depilarse, tal vez elegir no ser madres. ¿No? El mundo sensible y para otros siempre fue para las mujeres, y el mundo del coraje, de la valentía y hasta de la posibilidad de expresar la rabia para los varones. Esto, por supuesto, que
nadie está diciendo que los varones no hayan sufrido mucho por eso, ¿no? Que no hayan tenido muchas presiones, inclusive hasta de tener que rendir sexualmente porque capaz que se ponía en juego su masculinidad, ¿no? Pero para las mujeres nos ha costado la vida, solo por el hecho de ser mujeres. Porque nacer siendo mujer te deja en una posición subalterna en relación a los hombres. En estas sociedades hemos logrado muchas cosas, hemos logrado votar, hemos logrado llegar a la universidad, hemos logrado ocupar puestos importantes en varias esferas, pero se nos sigue matando solo por ser mujeres, porque todavía se sigue promoviendo que la mujer es propiedad del varón, o que el cuerpo de la mujer es un objeto que está disponible para que se le diga cualquier cosa, aunque sea algo que se supone que es un piropo, aunque sea qué linda que sos. Se te supone que porque estás ahí, y tu cuerpo está ahí, ocupando el espacio público que históricamente fue destinado para los varones, ¿no? El espacio doméstico fue históricamente de las mujeres. Se supone que porque estamos ahí, caminando por la calle, o sentadas en una plaza, o en un corredor de facultad, o en un corredor de la UTU o del liceo, se supone que estamos ahí disponibles para que nos digan algo. Nuestro cuerpo está ahí disponible para ser visto, para ser un objeto de deseo, ¿no? Cómo construimos el deseo según si somos mujeres o varones. Aunque no hayamos visto porno nunca en nuestra vida, todos y todas sabemos cuáles son las mejores escenas de sexo que tenemos que reproducir para tener un buen sexo. Aún hoy hay muchísimas mujeres que sienten que si no hay penetración, no hay sexo. Y muchísimos varones también. Porque se nos educa con lo que es el falocentrismo, ¿no? El pene está en el centro de todo y el éxito de las relaciones tiene que ver con eso. Por algo, en los juguetes eróticos no se le decía como hoy vibrador, sino se le decía consolador, porque venimos de la era Freud, que gracias a Freud que descubrió el psicoanálisis sin duda, pero también nos catalogó a las mujeres como carentes de pene, por el complejo de castración. Supuestamente nuestro clítoris era un pene castrado, ¿no? Entonces, todo esto que yo estoy diciendo muy rápidamente y muy condensado, tiene que ver con cómo nos hemos ido criando y con todo lo que después sostiene la violencia. El Príncipe Azul, las telenovelas, las películas, todo ronda en torno a ese buen partido que te va a salvar, que te va a venir a rescatar, que te va a hacer de él. Y entonces ahí es donde después todo empieza a confundirse, cuando hablamos de amor, el amor romántico, ¿no? Porque te sé la que quiere, es un acto de confianza, darle todas tus contraseñas y mostrarle toda tu intimidad, ¿no? Y así es como vamos construyendo esto, el sentimiento de propiedad del hombre hacia la mujer. Y por eso es importante revisar, no para darnos palos, simplemente para poder entender y mirar las situaciones cotidianas con otros ojos, por lo menos dejarnos revisarlas. Por supuesto que no todos los hombres son violentos, eso me dicen varias veces, claro que no, si no, no estaríamos vivos. Es más, cuando los hombres conectan con su emocionalidad y no les da temor demostrar que están tristes, que tienen miedo, que no saben cómo resolver, que no saben cómo llegar a fin de mes, realmente empatizan mucho más con la posibilidad de entender, con el sufrimiento de los demás. Los hombres que desarrollan su paternidad desarrollan una ternura increíble también. Lo que sucede es que hoy en día se sigue pensando en el lado emocional, que las mujeres, claro, son débiles. No van a poder desarrollar bien su tarea porque, claro, en el fondo se quiebran fácil. Porque estamos escindidos, ¿no? Somos pura cabeza. Que gracias que tenemos el córtex, ¿no? Pero también deberíamos conectar un poquito más con el mundo emocional y no quedar, porque también después nos terminamos enfermando. ¿No? Yo tengo que rendir, y siempre estar, no, la tristeza no, tengo que estar feliz, y tengo que estar siempre contenta, y siempre demostrando que puedo, y no le doy lugar a las emociones que decimos feas, se termina complicando todo, porque por algún lado se fue. Entonces, de todo eso se trata la igualdad de género y la prevención de la violencia. ¿Sí?
¿Alguien tiene algún comentario para hacer? Algo que no haya quedado claro, que no estén de acuerdo, que es el momento. Yo no sé si los compañeros y compañeras del interior pueden hacer algún comentario. No, porque estamos grabando. No lo entiendo. Ah, estamos grabando. Estamos grabando. Lo que sí tomar en cuenta es que el micrófono está ahí, Ah, para que cuando... ¿y no se escuchaba bien desde el...? No se escucha. Ah, se escucha, pero toma en cuenta que cuando... Estamos acá. Sí. Ok, bien. Para, sobre todo la grabación. Gracias. Pueden interrumpirme, pueden hacer preguntas, pueden discrepar. Me hubiera gustado estar sentada con ustedes, pero como estas condiciones son distintas, bueno, pido disculpas por eso. ¿Les parece que arranquemos con la clase? Bien. Entonces capaz que bien, ya arrancamos con... Ahora sí, con las presentaciones no puede sentarse porque queda en voz, ¿no? Sí. Si querés. Minutos. ¿Ya queda ahí que...? No, mejor ser... Se queda. Sí, sí. Vale, me agarro una sillita. Ya está, porque ahora es solo la voz ahí Bien, y la presentación. Ahí va. ¿Este lo uso yo? Sí. Está, genial. Ah, pero... Lleva. Haciendo clic sobre la nada, va pasando la nada. ¿Sobre dónde? La nada. Está. Bien. Y con este Por para acá atrás, atrás. con este para atrás. Perfecto. Bueno. Bueno, entonces, esto es algo de lo que estuvimos conversando, ¿no? Está bueno diferenciar porque una cosa es el concepto de género y otra cosa es el término de género. El término género lo introduce, lo inventa un psiquiatra infantil, allá por el 1947, John Mooney, que en realidad su intención era quedarse tranquilo con su estructura y que nada se saliera del lugar. Cuando empezó a ver la cantidad de bebés intersexuales que nacían, es decir, que no se podía definir a simple vista por los genitales externos si lo podíamos encasillar en nena o varón. ¿Para qué? Para poder justificar las intervenciones quirúrgicas de esos bebés antes de los 18 meses de vida. Es decir, se les consultaba a sus progenitores qué les parecía hacer. Y esto no parece un pene que se vaya a desarrollar, mejor lo extirpamos y armamos una especie de vulva, vagina, ¿no? Y así resolvían las intervenciones de esos bebés intersexuales, con lo catastrófico que resultaba después para las personas cuando crecían, porque la mayoría de las veces no coincidía su sexo asignado con su identidad, con lo que ellos o ellas o ellas sentían que se identificaban. Entonces, cómo esta sociedad ha necesitado etiquetar, catalogar, encajonar, encasillar, porque parece que todo lo que se sale de la norma heterosexual es desviado, es abyecto, es enfermo. Hasta no hace muy poco la homosexualidad estaba catalogada como una enfermedad en el manual de psiquiatría. Entonces, ¿por qué? Porque justamente era una feminización, en el caso de los hombres, era una feminización y seguía connotando el sexo débil. Y en el caso de las mujeres, era la prescindencia del falo. Dejaban de necesitar a un hombre para ser felices o para realizarse. Y entonces es importante poder ver que es una categoría construida. Lo que la primera ola feminista viene a decir es que el concepto del género, que el género es un concepto, que no es únicamente una clasificación entre varones y mujeres con todo lo que eso además se le atribuye a cada una de esas categorías, sino que es una construcción y que tiene que ver con cada época, con cada sociedad, pero con una cultura que necesita un statu quo, que necesita que todo siga siendo así para seguir reproduciendo esta lógica. Porque no se olviden que en la época de la producción industrial, cuando fue el boom de la era industrial, las fábricas, o inclusive antes en las guerras, ¿qué se necesitaba? Que las mujeres estuvieran a la interna del hogar,
¿Para qué? Para que ese obrero, esa mano de obra que se necesitaba fuerte y productiva, tuviera su comida resuelta, su ropa limpia, pudiera descansar, sus hijos y hijas criados, criadas, y así seguir produciendo. Entonces, también el sistema sigue promoviendo estas lógicas, para que, entre comillas, sigamos siendo más productivos y productivas, y nada se salga del lugar. También hay otras ideologías atrás, ¿no? Como el pensamiento de que si el mundo deja de ser heterosexual, va a dejar de reproducirse la especie, ¿no? Cuestiones así que, o sea, porque haya personas que no se ajusten a la norma heterosexual, no quiere decir ni que se vaya a acabar la especie, ni que vayan a dejar de haber personas heterosexuales, ¿no? Sino que simplemente le demos cabida a todas las identidades que puedan aparecer y que no necesitemos etiquetar a las personas ni saber, ¿no? Muchas veces vemos una pareja de mujeres o una pareja de hombres y empezamos a ver, ay, ¿y esta cuál será? ¿Esta será de hombre y esta será la mujer? O con los varones lo mismo. ¿Cuál será el que hace de mujer y cuál será el... Y es una mujer trans y pensamos, ¿se habrá operado? ¿No se habrá operado? Y necesitamos, ¿no? Como si eso nos diera cierta tranquilidad o seguridad. O nos encontramos con una mujer trans en la consulta y en vez de decirle, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? ¿O qué necesitas? La llamamos por el nombre que tiene en la cédula y capaz no lo cambió todavía, ¿no? A veces son los agentes de salud los primeros o las primeras que reciben una situación. La mujer no va a ir a una comuna por sí sola, salvo que esté acompañada. Es muy raro que una mujer diga, bueno, me voy a la comuna porque estoy viviendo una situación de violencia. Generalmente es alguien que la acompaña, que le hace ver alguna cosa, que le dice, che, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Qué tenés? ¿Querés que hablemos? ¿No? Y muchas veces las situaciones son acompañadas o derivadas responsablemente por agentes de salud, a la Comuna Mujer o a los servicios de mujeres del MIDES o de... Muchísimas veces es el agente de salud que es el que está en primera línea, ¿no? El que puede ver o reconocer algo que le hace ruido, algo que le prende una lucecita roja, algo que ve que a esa mujer le pasa algo más, que le bajó la presión o que tuvo un dolor en el útero o que lo que sea, ¿no? Entonces está bueno poder ver que todo lo que nosotros vayamos a preguntar tiene que ser con mucho cuidado, capaz que la mejor pregunta que podemos hacer es ¿qué necesitas? Y enseguida no es tu culpa. No es tu culpa. Nadie es culpable de recibir violencia. La violencia no se justifica. No estás sola. Te creo. Podés confiar en mí. Obviamente que vamos a tener que explicarle los pasos que vamos a dar, los pasos que podemos acompañarla, pero nunca actuar por ella. Porque lo que ha venido sucediendo, ha venido sintiendo que no va a poder, que no tiene la posibilidad de hacer nada. Entonces siempre todo va a ser conversado con ella. Informarle sobre todos los horarios de las comunas mujeres de Montevideo, y los teléfonos y los días de atención. Decirle esto mismo, que no tiene la obligación de hacer la denuncia, que solo puede ir a que la escuchen y la orienten. Decirle que es normal que sienta miedo, que es normal que se sienta culpable, que es normal que piense que no va a poder, pero que hay equipos especializados que la van a recibir y la van a poder acompañar. ¿Seguimos ahí o...? Sí, sí. Bien. Bueno, esto del relato es un poco lo que ya estábamos compartiendo, ¿no? Justamente la presentación nunca es clara, siempre va a ser confusa, a veces hasta se desdicen, a veces hasta dicen, no, porque yo lo provoqué, porque fíjate que sabés que yo... O, no me pegó tanto en realidad, porque la propia situación emocional es muy frágil, entonces nunca van a estar. Si nosotras estamos, perdona, que no te entendí, ¿qué me dijiste? No, tenemos que hasta cambiar el tono de voz, tenemos que explicarle, bueno, mira, yo voy a anotar algunas cosas, pero esto porque me ayuda a mí a entender un poco más, pero
Esto no es un interrogatorio, esto, vos me contás lo que necesitás, yo no te voy a hacer ninguna pregunta, te voy a escuchar, pero no necesitas decirme nada que no me quieras decir, ¿no? Porque cada vez que tiene que hablar de lo que le pasa es volver a vivirlo, es volver a conectar con esa emoción. Entonces, hasta también pueden expresar enojo, pueden inclusive, si ya vienen de hace mucho tiempo buscando ayuda y donde los recorridos que hicieron no fueron lo que ellos esperaban o no recibieron la ayuda que esperaban, pueden estar desconfiadas del sistema de respuesta, pueden justamente entender que nadie las puede ayudar o que, bueno, que no dieron con las personas que podían acompañarlas. ¿Y acá? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, esto que les decíamos es importante porque, claro, ustedes no van a ser los técnicos o las técnicas especializados o especializadas, pero les diría que el 70 o 80% del éxito de la trayectoria del acompañamiento de una situación de salida o de intentar buscar una salida de la situación de violencia es la primera, es esa primera persona que la escuchó, que conectó con la mirada, que le dio seguridad, que le creyó, que le dijo que no era culpable, que le dijo que no estaba solo, que le dijo que era muy valiente de animarse a eso. La primera respuesta es fundamental, porque eso va a hacer que la mujer siga, continúe intentando pedir ayuda o aceptando la ayuda, porque la ayuda no viene acá. Ahora el miedo me va a matar, ¿no? Me va a matar a mis hijos o hijas. El micrófono está ahí. Bien. Entonces, siempre esto está más pensado para cuando formo parte de un equipo que trabaja específicamente con eso, ¿no? Y pensar que la estrategia para cada persona es singular. Si bien hay unos estándares de actuación, para cada persona se diseña un plan, porque cada persona tiene una vida distinta. Entonces, si tuvo hijos, si no tuvo hijos, si tiene hijos con esa persona o no, si en qué barrio vive, si trabaja, si no trabaja, ¿no? Porque hay diferentes cosas para activar y diferentes redes que tender. Por eso es tan importante siempre trabajar en redes, en las comunidades en las que estén. Siempre es importante saber los servicios que hay para la infancia, con los que puedo comunicarme y pedir que esos gurises o gurisas estén atendidos o atendidas, buscar otros servicios dentro de la propia institución en la que estoy, saber si no se atiende en salud pública, si se atiende en una mutualista, bueno, que haya un equipo que debería por ley haber en todas las mutualistas, pero bueno, asegurarme que ese equipo la reciba y la atienda. Y en ningún caso, eso que yo les decía antes, se debe actuar tomando decisiones unilaterales sin tener en cuenta que el proceso lo guía a la persona. Porque si no, estamos reproduciendo lo mismo. Hacerla sentir que no puede, que no se va. Y además, actuar por ella va a significar que en realidad ella no haga un proceso de reconocimiento y de empoderamiento. En cualquier momento eso se cae. Salvo que esté en una situación de riesgo de vida, estemos en un consultorio o en una consulta con ella y no tengamos manera de llamar al 911 porque sabemos que el tipo está ahí esperándola capaz con un chulo. Entonces ahí nos queda otra. Estamos hablando de un riesgo de vida. Pero siempre hay que calibrar primero el riesgo de la situación y no necesitamos tener todas las respuestas en el momento. Capaz que me olvidé de todo de lo que había que hacer. Pero sí puedo acordarme de decir, tranquila, déjame pensar, esto es una situación difícil, no estás sola. Entonces, y a poquito respirar y hasta decirle, bueno, vamos a respirar juntos. Porque no todos y todas estamos preparados para recibir situaciones así. Y a veces hasta tenemos un mal día o a veces estamos cansados, cansadas. Entonces, permiso, ¿te puedo agarrar la mano? Bueno, siempre pedimos permiso si vamos a poner una mano en el cuerpo de otra persona. Porque las historias a veces son de tanto daño que, aunque sea una mano que pretende ser
amiga puede ser vivida como amenazante. A veces nos parece que un abrazo es continente y para, por ejemplo, una de las adolescentes con las que trabajé yo explotada sexualmente, el abrazo era una amenaza. Entonces siempre tenemos que tener la consideración de la cercanía, de qué necesita esa persona, ¿te puedo agarrar la mano? ¿O necesitas algo? ¿Un vaso de agua? Bueno, respiremos. Sí, Dani. Pasa que a veces también lo quieren hacer el contacto físico para lo que quieren hacer las personas, aparte de que es muy invasivo y les puede llevar nuevamente a lo que va a ser ese episodio, y es como una revictimización mental por sí misma y es como una autoflagelación. Alto para que se escuche, que si no, no queda para grabar. Perdón. No, está bien. Que básicamente también existe el hecho de que justamente con el contacto físico como tal puedes trasladar lo que viene a ser nuevamente a la víctima a experiencias previamente vividas que no son de su agrado, y mismo ocurre que viene a ser como una revictimización y autoflagelación de sí misma con los hechos que ocurrieron previamente en el pasado. Exacto. Mismo lo que vienen a ser, inclusive palabras claves, pueden detonar lo que vienen a ser ese recuerdo. Olores inclusive, Sí. o lugares. Exacto. Digo, por eso es que principalmente en casos que si ya vamos a tener contacto como tal con alguna paciente que sea justamente sobreviviente de violencia de género como tal, ser consciente de en qué periodo está, si está en el periodo de negación de no lo viví, si está en el periodo de aún puede ser que inclusive lo siga transitando sin siquiera nosotros tener noción. Entonces es un caso delicado. Nosotros, por ejemplo, en la casa Hogar del Hornero, sí, hubo un caso, un ingreso de una madre, que no me acuerdo de dónde venía, tampoco importa el nombre porque es algo confidencial, pero nada, a las aproximadamente más o menos 2 o 3 de la mañana ingresó a la que viene a ser la casa del hogar, y ella misma en un momento nos empezó a contar lo que viene a ser la situación. El hecho de agarrar y de poderle brindar lo que viene a ser a la víctima como tal, el apoyo de brindarles espacio y ese lugar de escucha, a veces es mucho más que yo voy a tomar la acción, la potestad de decidir por vos, porque inclusive mismo eso puede perjudicarle la situación en la cual se encuentra. A nivel quizás emocional o mental, no se encuentra aún ella disponible, mira lo que vos decías, por ejemplo, de justamente decir en qué te puedo ayudar, recordar, no estás sola y no es tu culpa. Que mismo nosotros, por ejemplo, en un momento, no me acuerdo cómo fue, yo me acuerdo que hice un comentario de que realmente te dije, sos valiente, la verdad, porque no cualquiera se anima a hacer lo que hiciste. Me acuerdo que se echó a llorar y dije, ay, la cagué. Porque yo quería darle un aliento y realmente le movió y decía, no, porque me siento mala madre. Yo dije, no, sos valiente porque pensaste, no estás pensando en vos, estás pensando en tu hijo por haber tomado esa acción. Y me acuerdo que se echó a llorar y yo me sentí tipo re y dije, ay, no la cagué acá. No pasa nada si lloran, capaz que es el único momento en el que pueden desahogar, ¿no? Si se larga a llorar, bueno, en realidad es porque se sintió aliviada y que era un lugar en la segura se había sentido. Yo implementé el término de segura, de que así se sentía segura. Exacto. Bien, entonces, bueno, eso. Si bien se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad, indefensión y sometimiento, nuestra función es fortalecerla en sus capacidades personales y promover en todo momento la autonomía y capacidades para tener control sobre lo que está sucediendo. Ahí va. Y esto es eso, ¿no? Es lo que ya veníamos hablando, pero ordenado. Escuchar tratando de no interrumpir, preguntar sin indagar ni sugerir, es decir, ¿y cómo fue? ¿Y dónde estaba? Muchas veces en los delitos sexuales sucede eso, ¿no? ¿Y por qué ibas a esa hora caminando por ahí? ¿Por qué tenías la ropa que tenías puesta? ¿Y por qué? Muchas veces sucede eso, ¿no? Y muchos explotadores sexuales o abusadores dicen, pero bueno, se me tiró arriba desnuda, ¿qué iba a hacer? Y sos el adulto, tenés que proteger y decir, no, yo te tengo que cuidar, no me voy a aprovechar, ¿no? Comprender, permitir que exprese sus emociones, creerle sin pedir pruebas, infundir confianza y alentar por su valentía, no culpar, ofrecerle contención y apoyo, asegurarle que romper el silencio es lo adecuado, no prometer algo que no puedo cumplir, no prometer que se mantendrá en secreto su relato ya que es necesario contar con el apoyo de otras personas. Esto quiere decir, no se va a enterar todo el mundo de lo que pasó, pero yo necesito conversarlo con otros y otras porque vamos a pensar mejor la situación. A veces pasa en los liceos, en la SUTU,
que los docentes le dicen a los gurises, no, yo le permití que no. Lo que hay que decir es, no se va a enterar todo el liceo, no se va a enterar toda la UTU, pero voy a necesitar conversar con algunas personas que me van a ayudar a pensar mejor. Y informar de todos los pasos que vamos a dar. Bueno, inclusive si son gurises o gurisas, no presuponer que hay que llamar a la mamá, no presuponer que, o sea, ¿a quién podemos llamar? ¿Quién es de tu confianza para que podamos llamar y que nos ayude a pensar mejor? Nunca presuponer a quién nos ayuda. Hay que preguntar siempre aunque sea un gurisa o gurisa, siempre. Incluir en este caso lo que yo les decía, ¿no? A los gurises y gurisas, si son ellos los afectados o ellas, en la búsqueda de ayuda, a veces es un pariente lejano, explicar claramente los pasos que tendrán que darse, policiales, médicos, etc. Deslindar su responsabilidad de las consecuencias que puedan sucederse, reubicar la responsabilidad. No, vos no vas a destruir a tu familia porque estás contando esto porque pediste ayuda. La responsabilidad es del adulto o de la adulta que te dañó. Y a veces, inclusive hasta tener cuidado, porque es la mamá o es el papá. Y es muy doloroso que la persona que te tiene que cuidar haya sido tu abusador. Entonces, bueno, tu papá se equivocó y te hizo daño, pero tampoco le vamos a generar digamos, contribuir con la desilusión. Entonces, bueno, tu papá se equivocó, te hizo daño, vamos a enfocarnos en que fue responsabilidad de él, no fue tu responsabilidad. No lo provocaste, ¿no? O no vas a destruir a la familia, en todo caso, en que destruya la familia, ¿no? Por haber hecho lo que hizo. Identificar a una persona del medio familiar que pueda hacer referencia afectiva importante y lo acompañe en este proceso, evaluar los riesgos, identificar factores protectores, informar. Factores protectores pueden ser tanto cualidades propias de la persona o alguna persona que pueda empezar a integrar la red que va a sostener o acompañar el proceso. Y las medidas de autocuidado son aquellas acciones que contribuyen a la seguridad de la mujer y los movimientos realizados en el proceso de salida de la situación de violencia. Tenés a dónde dejar a los chiquilines o las chiquilinas seguros, seguras, tenés la documentación contigo, tenés a alguien que te pueda conseguir la documentación, tenés como ir viendo cuáles son las redes afectivas y de apoyo de esa persona para que esa persona también pueda ella armar el plan, ¿no? Y piense con nosotras, con nosotros, cuál es la mejor estrategia. Son medidas complementarias a las medidas de protección generadas a raíz de la denuncia, que es otra cosa, ¿no? Si se hace una denuncia, si se llega a hacer una denuncia, si la persona está de acuerdo, quiere, o hay tantos riesgos que hay que hacer una denuncia porque si no, no podemos protegerla, entonces ahí hay un tipo de medidas sobre protección, pero que se implementan a partir de esa denuncia, que tiene que ver con la custodia, con la tobillera, etcétera, etcétera. Pero hay otras medidas de protección, ¿no?, que son complementarias y que tienen que ver con ese caso particular. ¿Cómo le vamos a proteger? Si además es necesario que vaya a un refugio, si además es necesario que se vaya a la casa de una persona que no se pueda saber o no sea conocida para muchas personas, entonces no se puede identificar fácilmente a dónde fue, ¿no? Esas son medidas complementarias. Se caracteriza por ser una construcción con la mujer, dado que varían de situaciones de esto que ya decimos, ¿tá? Que cada situación en particular se hace en ese sentido algo artesanal, porque lo construimos con la persona y lo pensamos con otros y otros, ¿no? Inclusive si estoy sola en la consulta y tengo que actuar rapidísimo, bueno, busco ayuda de un colega o de alguna colega que esté por ahí y no tengo por qué demostrar que soy una travesti. Le digo, bueno, mira, tranquila, todo lo que ya dijimos, ¿no? Te creo, sos muy valiente, no sos culpable. Ahora vamos a respirar juntas, yo también aprovecho a respirar. Si estoy nerviosa, eso me ayuda a ordenarme. Empiezo a pensar quién hay en el momento en que yo pueda pedirle que me ayude a pensar. Y bueno, digo, mira, voy a llamar a fulano, a fulana, que es un colega, una colega en la que podemos confiar. Vamos a pensar juntos, vamos a ver cuál es la mejor estrategia, quedarte acá adentro, la estrategia, ¿no? Esas cosas que le dan seguridad a la persona, a mí también, si me olvidé de todo y me puse nerviosa, ¿no? Y entonces, ahí vamos pensando. Siempre pensamos con otros y con otros. Solos, solas, no. Bien. Y ahí, acá tenemos varias, dale nomás que tenemos
En el ámbito del gobierno nacional, las cosas han cambiado bastante, lamento decirles, teníamos otro sistema de respuestas, pero bueno. Las unidades especializadas en las seccionales policiales ha cambiado mucho el personal. Antes teníamos varias de la policía, bastante de la policía aliada. Hoy en día hemos tenido situaciones horribles en las comisarías, de mucha violencia hacia las mujeres que iban a pedir ayuda, de más de 10 horas esperaban sentadas ahí para prestar una declaración y dudando de decir la verdad lo que decían. Entonces, hoy en día yo no los puedo recomendar. No quiere decir que si no está ahí el tipo con el chumbo no tengamos que llamar a 911 porque no nos queda otra. Pero lo que digo es que sepan que para la mujer no tenemos la garantía de que vaya a ser una buena experiencia. Los juzgados especializados están desbordados, pero bueno, es un lugar seguro donde ir si no queremos ir a la comisaría y podemos, porque no hay un riesgo de vida alto, podemos ir a un juzgado especializado. Bueno, 911, equipo de referencia de los prestadores de salud, que supuestamente todas las policlínicas deberían tener, y en todas las policlínicas municipales seguro hay equipos de violencia especializados. Sí, yo lo sé porque participamos hace 2 años en una formación con referentes de las policlínicas municipales. Unidad de víctimas de Fiscalía General de la Nación, ahí está el celular. Bueno, ahí podemos contar, ahí tenemos por lo menos un lugar seguro para llegar. También están desbordadas los fiscales que trabajan ahí. Pero bueno, es un lugar seguro para llegar, la unidad de víctimas de Fiscalía. También pueden ir gurises y gurisas, no solo adultos y adultas. El Centro de Atención a las Víctimas y a la Violencia del Delito, eso del Ministerio del Interior. Hemos tenido bastantes casos también en el Ministerio del Interior. No tenemos tampoco los aliados y las aliadas que teníamos antes. El Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género, el portal y Mujeres, el MIDES, que es el que gestiona todo el sistema que se llama rodilleras, porque es el dispositivo en realidad, cuando la situación es grave y está en riesgo de vida de la mujer, que coordina con las comunas mujeres de la Intendencia de Montevideo. Muchas mujeres que tienen el sistema de tobilleras son atendidas, porque el sistema de tobilleras no hace muy poco seguimiento, solo aquellos que son urgentes. Entonces muchas terminan pasando a la comunidad mujer y hacen la coordinación con las mujeres. La casa de estadía, que también es del MIDES, que tienen también alternativas habitacionales, poquísimas, pero bueno, los centros medio camino, hogares 24 horas de mujeres con niños, niñas y adolescentes a cargo, dependen de INAU. Servicio de atención a mujeres en situación de trata, de mujeres también. Centro de referencia local, que es para contención de infancia, de INAU. Servicios especializados de atención a niñas, niñas y adolescentes en situación de violencia, de INAU, que son es uno para todo Montevideo, que es para las situaciones de trata y explotación sexual, travesía, que depende de INAU. Ahora se van a abrir, se acaban de inaugurar 2 que dependen de la Intendencia, servicio para niños, niñas y adolescentes en situaciones de trata y abuso sexual, trata y explotación. Uno que está funcionando en la comuna 13 de allá del sitio G, y otro que está funcionando. Y el otro es en General Flores. En la comuna C. Exacto. Ahí va, en la comuna, en el municipio C, comuna 6. 6. No me equivoco. Pero ahora les voy a pasar el número de celular, que es un chatbot que tiene la Intendencia de Montevideo, que mandando la frase "no estás sola" a ese número de celular, recibís información sobre todas las comunas mujeres que hay en Montevideo. Se pasa más que... Sí. Eso, el servicio, de todos los servicios de la Intendencia de Montevideo están las comunas mujer, llamados comunas mujer, que hay en todos los municipios de Montevideo. Servicio el 365, que es para emergencia o situación de crisis, que a partir de las 18 horas, ahora vamos a aumentar a partir de las 15, reciben presencialmente a la persona y hasta le pagan el viaje si se tiene que trasladar, que queda en el centro, en el anexo de la Intendencia de Soledad en Santiago de Chile. El Servicio de Atención a Mujeres con Discapacidad en Situación de Violencia Basada en Género, que es convenio con la Facultad de Psicología. El Servicio Telefónico de Orientación y Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia Doméstica.
que es el 0841-41, que es cogestión con mujeres, que ahí es solo para situaciones de violencia de pareja o de expareja, pero te pueden informar por si es otro tipo de violencia que derivan hacia otro lugar. Y es esa atención con una persona, digamos, que te puede guiar o informar. Servicio de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia, convenio con el Centro de Masculinidades, que depende de la Intendencia, este servicio. Referentes territoriales en violencia basada en género, ahí dicen 6, pero ahora ya estamos en todos los municipios. Comisión Departamental por una vida en la de violencia de género, que es con coordinación con el Instituto de Mujeres, que está bastante chaucha, quería decir. Con poca representación en la participación. Sí. Consulta, el que es servicio de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia, ¿viene a ser un centro como de rehabilitación en cuanto a conductas únicas y exclusivamente físicas o cómo sería que ejercer? No, únicas y exclusivamente físicas no. Para todo hombre que decide ejercer violencia. Ahí pasamos adelante que están las plaquitas. ¿Ahí? Bueno, este es el 0841, pasamos que más. Por ejemplo, en el municipio está la Comuna Mujer 14, la 17, la 18. Esto igual entran al número que ya les voy a pasar, o en la web de la Intendencia, en la parte de género está todo. El municipio ve el C, el CH, D, tiene 2, el E tiene 2, el F tiene la de Belón y la 9, el G, la 12 y la 13, los 365 días del año. Ahí va, atención a mujeres con discapacidad, a hombres que deciden dejar de ejercer violencia. Todas estas plaquitas quedan en el documento, igual que les puedo dejar. Sí, queda en la plataforma de abajo. Ahí está. Y este es los referentes de violencia basada en género de la asesoría. Está. Y creo que después vintarlo, ¿no? Eso yo porque estaba. Me pasaron nomás que y ahí habría que agregar del B y del CH que tenemos este año, a partir de este año. Está. Y eso les queda a ustedes toda la información ahí, pero acuérdense de este número, que no lo agregué en las placas. Mi jefa me va a matar. Es el chatbot, pero como fue a fines del año pasado, no lo agregué. Pero es este número, 099-019-500, y mandan la frase, no estás sola. Contesta automáticamente. Contesta automáticamente, pero si estás en una situación de crisis o de emergencia, a partir de las 15, te pueden hacer una videollamada y acompañarte y guiarte para los primeros pasos. ¿Me puedo repetir, por favor? Sí. 099-019-500. Para conseguir, ¿no? Por WhatsApp. Por WhatsApp. Y si mandas un mensaje a nuestra sola, que mandar la frase no te estás contesta. sola, te contesta. Mira, lo tengo acá porque Pero Manuel es para- está sola. Eso, pero es para brindarte información. Sí, te contesta. Si Para estás todo. en una situación de riesgo de vida o conoces a alguien que lo esté, llama de manera inmediata al 911. Ahí ya te orienta. Y luego, recordá que no somos una línea de denuncia. Si necesitas otra ayuda profesional, sí. Y te contactamos con alguien del servicio 365 y te da la opción de poner sí. Si apretas sí, te dirige automáticamente al servicio 365. Ah, está. Ahí va. Pero por ejemplo, a veces le pones, en algún momento te dice, necesitas información de las comunas, y ahí te los horarios de las comunas, la dirección, en qué municipio están. Y también, después de las 15 horas, te pueden hacer una videollamada si estás en... Te preguntan en un momento, te podemos llamar en algún momento, en qué horario, siempre después de las 15, pero bueno. Y si no, en la página de la Intendencia ponen género y aparecen todos los horarios de la comuna mujer y las direcciones y los teléfonos. Los horarios, sobre todo eso. Y que tomar en cuenta que la mujer no tiene por qué ir a la comuna mujer de su barrio o de su zona No. o cerca de su casa. Puede ir a A cualquiera. la que le quede más cómodo, para que no la vean, o que le quede cerca del trabajo, si trabaja. Es más, hay veces que lo eligen justamente para en no, su barrio para que no la vean. no ser detectadas, ¿no? Y eso es también una facilidad y una fortaleza del sistema. También. Sí. Y en el 365 la atienden en la emergencia y después la derivan a la comuna que ella elija. Pero le hacen una primera atención en la emergencia. Bueno, dudas, preguntas. Todo bienvenido. Anímense. Lo que no haya quedado claro, lo que no estén de acuerdo.
fue un desastre. Es lo que uno siempre se pregunta, pero... No, pasa que yo creo que, por ejemplo, en lo que viene a ser ¿cómo fue que dijo? En el salpicón de justamente de frases, como que creo, al menos yo, voy a hablar por mi persona, que nada, hubieron varios de los puntos como tal que nos sentimos, al menos yo, mi persona se sintió identificada, y creo, no voy a hablar por los demás, pero vi alguna que otra carita que capaz que una de esas también es como que es un tema tan delicado que sí se cuesta preguntar alguna que otra cosa. Como que se toma entre pinzas qué preguntamos, pero fue claro todo. Y es algo así como una piedra, tipo, el salpicón fue una piedra como decir, sí, no hay mucho para decir porque es algo que sigue ocurriendo en pleno siglo XXI. Yo destacaría algo que dijo Beri, que fue, a mí me parece que nosotros como profesionales de enfermería tenemos este rol de detectar estas situaciones, como de agudizar, ¿verdad?, el oído, escuchar aquí y ahora, ¿verdad?, en una escucha activa, con esa mujer que llega tal vez a darse un inyectable, a hacerse un control de rutina, pero que en realidad nosotros ya algo percibimos. Entonces no tener miedo a preguntar, a darle contención, decirle, no estás sola, te creo, te escucho, esto que estamos hablando es confidencial totalmente, garantizar esa confidencialidad de la información hace que la persona se abra y pueda empezar a contar, tal vez alguna cosita, y sí sea un proceso, no esperar que la primera vez, en la primera consulta de enfermería te va a contar todo, pero por lo menos ir estableciendo ese vínculo de confianza que poco a poco puede llegar a ser la puerta para que esa mujer pueda salir de una situación de violencia. Que tal vez ella ni siquiera sepa, porque lo tiene tan naturalizada la violencia desde su infancia, por su historia personal, que es lo normal. Yo quería aportar, o sea, preguntar algo. ¿Existen los patrones repetitivos de las personas que justamente naturalizan la violencia? Por ejemplo, la pareja, y pareja tras pareja, ¿están esos patrones repetitivos de que eso se lo puedo responder, que al menos yo, por lo que tengo entendido, por lo general, inclusive, se romantiza lo que viene a ser la violencia según el contexto que uno... según el contexto de que cómo es esto, de que uno proviene como tal. Ejemplo, si vos venís de un entorno como tal que viene a ser normalizado o romantizada la violencia, vos lo ves, lo que viene a ser dentro de los patrones de tu familia, de las figuras paternas o maternas, uno quiere o no inconscientemente adopta ese rol de, bueno, mi papá le pegaba, a veces suena absurdo, pero quiero o no, lo que viene a ser la etapa de la niñez es cuando uno chupa como esponja, inclusive puede ser que nosotros no recordemos cosas a los 3-4 años que las vivimos y repetimos el patrón. Incluso porque la demostración de amor y de cariño, de tú me importas, es a través de la violencia. O de padre, física, cualquiera de ellas. O te pegó para que aprendas, por ejemplo. Nace a través de la violencia igual. El vínculo es a través de la violencia. Entonces soy violento. Claro, o te pego para que aprendas, o te pego porque te amo, porque no quiero que te pase nada, ¿viste? Para que reacciones. La violencia nunca se va a justificar independientemente del contexto que uno se aguanta. Y el vínculo, o sea, se genera que la seguridad que esa persona adquiere en la violencia es la seguridad de lo que siempre tuvo. Sí. Porque no vivió de otra forma. Entonces, sabe que su lugar seguro es ese. Si me pasa que ahí también, por ejemplo, hablamos de salud mental, ¿no? Sí, claro. Porque También pasa en esos casos y claramente la mayoría, o sea, no sé si lo solucionás, pero te das un psicólogo con lo que sea, lo contás y tratas de solucionar eso. Digo, y mucha gente, la mayoría, no puede acceder a la salud mental. No tiene acceso. Vos te dan una consulta, vas a salud pública y te dan una consulta cada 2 veces al año, Sí. ponele. Entonces, es una algo realidad que genera también que la persona siga haciendo esas cosas. Sí, sí, es verdad. Y en las poblaciones más vulnerables, socioeconómicamente hablando, esa accesibilidad a los servicios de salud mental cada vez es más difícil. Y es una realidad. En cuanto a recursos, en cuanto a disponibilidad de agenda, y pasa. Entonces, claro que sí. Como una mujer tiene una atención psicosocial, tiene atención Y también saber identificar las situaciones de violencia. Porque hay gente que no sabe que lo que está viviendo es violencia. Claro, Creo que exactamente. eso es lo principal. Cuando vos identificás que estás en un círculo violento o estás vinculándote violentamente, si vos no lo sabes identificar, jamás vas a pedir ayuda o jamás vas a identificar ese error o ese mal vínculo,
porque no lo sabes ver. No lo detectás. Es que vas a hacer eso, vas a romantizar la Y violencia. también lo que decía Meli, ¿no? Pero vas a naturalizar. Había un detalle que rescato que ella aclaraba, que es muy importante, que también acompañar ese proceso es no decirle, pero ¿tú te das cuenta? Que no, o sea, es con un cuidado, ¿verdad? Es esa cuestión de acompañar un proceso cuidando a la persona en lo que le decimos, cómo se lo decimos, y pensando bien cada palabra cómo puede impactar en el otro. Porque a veces presuponemos, en la desesperación de querer apurar los procesos, a veces quemamos etapas. Nosotros creemos que es tan obvio cuando en realidad no es una obviedad. Y vemos todos los indicadores de riesgo y nos desesperamos por apurar procesos. Y en esa ansiedad podemos perder. ¿Saben lo que es más importante? Avance de etapas. Que la mujer quiera volver a verla. Sí, claro. Exacto. Darle ese espacio de escucha, justamente de Saber que no va a ser ahí en ese momento que se va a Es hacer. que uno mismo Capaz puede que sí, conocer. pero en la mayoría de los casos no. Claro. Entonces decirle, tranquila, Exacto. y volvemos a ver. Exacto. Y saber A tu tiempo. y que ya que quiera que vuelva, ya les puedo garantizar que es un montón. Es un montón lo que quiero. Yo a ustedes, porque algo le Porque quedó, confió. porque confió. Nada más imagínense en estas situaciones, ¿no? Si no, ¿cuántas veces las mujeres hemos tenido una consulta ginecológica y nos hemos sentido maltratadas? Tengo consulta Sí. sobre violencia obstétrica porque nosotros en salud sexual y reproductiva tendríamos que abordar este tema. Hoy por hoy los centros de salud no nos tenemos pidió permiso y nos explicó lo que nos iba a hacer. Hoy en día está más mandatado y lo hacen porque ya saben que si no se les puede morir. Pero yo, si me pongo a pensar la cantidad de consultas ginecológicas que tuve en mi historia, inclusive de adolescente, me acuerdo la primera consulta ginecológica, que hoy con el diario del lunes puedo decir que fue violencia. Nunca me dijo lo que me iba a hacer, me dijo que me acostaba en la camilla, que me abría las piernas y todavía recuerdo el frío del espéculo, que era de metal en aquella época. Tenía 14 años. Entonces no necesitamos pensar, ¿no?, en una relación de pareja, en una relación en la calle, en un insulto. El médico, supuestamente te tiene que tratar bien, cuidar, proteger, explicar lo que te va a hacer. Porque ahí hay una relación de poder. Claro, Que eso es lo que exactamente. Meli definía lo que es la desigualdad, ¿verdad? De poderes hace que es terreno fértil. Exacto. Si ya de por sí el contexto de estar enfrente de un desconocido, abierta las patas sobre una mesa para que te mire, es algo muy vulnerable. Y puede que ser te otra revisen forma eso más, y que no te explican por qué. también Puede ser una forma más sutiles. Puede ser. El trato, las formas que se dirigen a ti. ¿Y por qué no te cuidas? ¿Por qué no usas anticonceptivo? El asumir que sos O heterosexual. asumir que sos heterosexual. En la consulta médica. ¿No tomas anticonceptivos? Ay, entonces tu pareja usa preservativos. ¿No te estás cuidando? Ah, ¿querés quedar embarazada? Tal vez que la persona, pero no le preguntamos su opción de género, ni su identidad de género, ni su orientación sexual. Entonces, ojo, la violencia puede ser de muchos orígenes, ¿no? Ceci, no llevar adelante la sistematización del IBE, que la institución tranque, pero no porque soy objetor, porque no está todo aceitado como corresponde. Sí. Eso no está dentro, porque yo repasando la ley, sobre el obstétrica, sobre violencia obstétrica puntualmente, está como solapado el tema de lo del si te vulnera el derecho de tu decisión, están ejerciendo violencia obstétrica. Ahora, no llevar adelante el proceso del IBE es violencia obstétrica porque no está catalogada como tal. No se puede trancar el proceso. No se puede. Pero El tendría IBE ese también nombre que tiene 3 etapas, IB1, IB2, IB3. Pero ahí no estás respetando su derecho. No, claro, yo Pero tengo si el el médico se nombre. niega, Ella Estaría dentro de la. Porque lo discutimos con el equipo de violencia y no había Ella respuesta. discute si el nombre sería violencia obstétrica o sería violencia médica. No sé si sería violencia seguro. Sí, violencia seguro. El tema es. Bueno, Hay una vulneración de derechos. Eso ya eso configura violencia. Hay una vulneración de los derechos que por ley todas las Se mujeres tiene que llevar a cabo. nacidas en el territorio nacional y las extranjeras residentes por 1 año
tienen derecho a acceder al IBE, estando dentro de las semanas que se espera para que se aplique el proceso de IBE. Bueno, él dijo recién que... Yo creo que fue en Salto que pasó, que Eso. los médicos que estaban en guardia dijo no, En acá Salto, nosotros que no. claro. nos negamos a hacer como médicos, nosotros nos Sí. negamos y la mujer quedó sin hacer. Yo me refiero porque dijiste, capaz que el médico se niega y me acordé de ese caso porque No, y yo operaron acá, muchos que pasó el ginecólogos. tiempo. Entonces las mujeres no tenían dónde ir, Exacto. se tenían que ir de Salto para acceder al IBE. Y eso es violencia. Y es una violencia de tipo institucional. Porque le está vulnerando el derecho a poder acceder. Y si no tiene para pagar el pasaje, que no se puede hacer. Por ejemplo, ¿no? Claro. Ahí va. Bueno, hoy sigue Transversal. pasando, ¿eh? Y Sigue pasando, sí. pero no por objeción, sino porque se enriquecen los pasos. Por operatividad. Exactamente. Sí, sí. Entonces ahí, bueno, Al no estar conformados los equipos, Claro. porque tiene que haber una trabajadora social, una psicóloga, una ginecóloga, Claro. y a veces eso no está, por diferentes razones, miles de razones, ¿no? Pero bueno, en realidad quien no está accediendo a ese derecho que lo tiene es la mujer. Inclusive, a mí me pasó en una consulta ginecológica, ya por suerte con el diario del lunes, tenía una HPV grado 4, estaba asustadísima, toda la cabeza pensando, bueno, llegué al experto que me había derivado mi ginecólogo, andate a este experto, no sé qué. Bueno, me habló bien, ya no me tenía que explicar lo que tenía que hacer en la camilla, porque ya no era la primera vez, y me empieza a examinar, siento un tirón, no, porque ya que estaba te hice una biopsia. Eso, ¿cómo lo viste? Bueno, pero lo que pasa Y me no sé explicar el procedimiento, ¿no? que resolviste sobre mi cuerpo, porque sos el médico dueño de saber y del poder médico que le ibas a hacer una biopsia. No me preguntaste. Eso es tremendo, No, eso- María, sí. Quiero decir, Sí. sucede muy habitualmente y ni que hablar, sos adolescente, si estás muerta de miedo porque capaz que tenés cáncer y capaz que te tienen que vaciar y capaz que no sé qué, y decís, te entregás, ¿a quién te vas a entregar? Que supuestamente sabe y te puede salvar o sanar, ¿no? Sí. Yo trabajo para una institución de salud donde se realizan papicólogos y nos pasó una vez que ver en una agenda a un muchacho, Alejandro, ¿no? Sí. Venir o sea, agendado para hacerse un PAP. Sí. Lo primero que Pensaron se que pensó era fue que Alejandra. estaba mal o que tipeado. estaba mal tipeado o que había un error de agenda. Ah, Cuando llegó, era Alejandro, porque veíamos que era Alejandro. El ginecólogo salió, revisó la agenda y dijo, yo a esta persona no le hago un PAP. Entonces yo le dije, doctor, pero está agendado y está acá, está en la sala de espera. Yo a esta persona me niego a hacerle el PAP. Y en ese caso tuvimos que llamar obviamente a los jefes. Y eso se denuncia. Obvio. y Esa además, práctica perdón, es denunciable. sí, denuncia, pero si Sí, se llega a acceder a hacer, imagínense lo violento que va a ser. ¿Por qué no Y se lo hace? ese ginecólogo era uno de los que, por parte de las recepcionistas, tenía más denuncias porque después que les hacía el PAP, las hacía vestirse en el corredor a las mujeres. Ah, me encantó. Ah, bueno. Bueno, espero que haya sido denunciado, ¿no? Sí, pero lamentablemente es uno de los mejores ginecólogos, se supone. Y es la sensación que tenemos. Y eso es justificación. Que está. Qué lindo. ¿Y sigue trabajando? si es cortito así, ya sabemos quién es. El tema es, eso es un desbalance en el poder y ejerce un control por su rol de médico, que él se siente autorizado a poder vetar a una persona su derecho a acceder a realizarse un PAP en el cuerpo, solo porque en realidad su expresión de género es distinta a la que él piensa que la persona tendría que tener. Se piensan, ¿no? Esto es gravísimo, o sea, es como... O sea, ¿quién somos nosotros para decirle al otro cómo se tiene que presentar en la vida, no? Para lo que recepciona O sea, los centros, son en su tremendo. gran mayoría la violencia física, Sí. el acoso físico, pero todo esto, Sí. nuestras instituciones no tienen un lugar a donde abordar. Y Bueno. nuestros equipos de violencia no reciben Sí. este tipo de cosas. Entonces, desde los No profesionales. hay un a lugar veces- centralizado para hacer las denuncias, eso es verdad. pero Sí, desde eso es la verdad. profesión podemos Sí, empezar a impulsar también sí. desde nuestros lugares. Hablar con los jefes técnicos y decir, Sí. bueno, necesitamos este lugar de escucha. Porque Ayer, trabajamos en lugares sí, sí. ginecobstétricos, totalmente Sí. lugares
femenino. Totalmente, ¿no? totalmente. Donde esto no está siendo escuchado. Anoche grabamos la clase con Ovejas Negras, que siempre vienen. Y hacen La doctora Rosselli y la licenciada en y hacen enfermería el Correa. ejemplo de cómo tener una Exacto, ¿cómo debería ser? ¿Vieron el video? ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Lo vieron? ¿Está en YouTube? Ah, ¿Lo vieron? no, búsquenlo en YouTube. ¿No? Anótenselo y véanlo. ¿Cuál es la diferencia? Les va a aparecer enseguida la serie de videos. Ovejas negras. ¿Cómo deberían de ser las consultas? En este caso es un médico, que es el turco. Van a tener clase con el turco, marca esa situación, no se la pierdan tampoco. Eso van a tener. Claro. Y es muy interesante ver cómo es el punto de vista de cómo deberíamos de hacer la consulta y cómo a veces caemos, y esto tenemos que estar como muy atentos porque tenemos el chip, sobre todo, bueno, la gente más grande, lo conocemos, venimos de otras generaciones, ustedes por suerte ya están en otra etapa de la evolución de todos estos conceptos, pero igual hay que luchar con estar atento y uno mismo autoanalizarse cómo está percibiendo al otro, cómo lo está tratando, cómo lo está cuidando, que ese es nuestro rol. Y ahora veo una compañera que está allá en el fondo, Lourdes, que ella trabaja en Policlínica La Teja, donde hay, ¿verdad Lourdes? Una policlínica de atención a personas trans. Mañana tenemos una clase. Bien, genial. O sea que mañana tienen toda la presentación. También Policlínica de la Intendencia. ¿Está? Está bien. Lo que pasa es que yo también trabajo en una Policlínica de la Intendencia y coordino junto con dos compañeras más, una abogada y una psicóloga, los equipos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes de las policlínicas de la Intendencia. 23 policlínicas y 4 móviles. ¿Está? Y bueno, trabajamos en una modalidad regional, en 3 regiones. Este, oeste y centro. ¿Está? Pero bueno, para contarles nomás los titulares. Por eso es que en realidad estamos bastante interconectadas. Estamos en la Intendencia, Sí. pero sí, la Intendencia ha sido pionera, ¿no? Sí. Ha sido en salud. Y luego, bueno, con la serie trabajamos los sábados del equipo y un montón de propuestas en el dato que se están haciendo también en Intendencia que están mejoradas. En eso sí, porque los equipos, por ejemplo, los de violencia basada en género y generaciones de ACE, al quitar una prestación económica que le daban a los equipos, ya eso Cayó. los desactivó, como quien dice, porque lo cobraban por, en realidad, los equipos tenían como una compensación por abordar las situaciones y bueno, Ya no estamos. retirado eso es como decirle, bueno, la política cae. Pero en las ñam, también la meta También. asistencial de la violencia También. de género y Tal generaciones, cual. eso bajó también, que desarmaran y bajaran los horarios de tipo Sí. asistencial, ¿no? Por suerte, por lo menos en algunos lugares, por ejemplo, como dice Lourdes en la Intendencia, y nosotros trabajamos muy junto con la División para la Asesoría de Igualdad de Género, con las referentes territoriales, porque obviamente que estos niños que llegan a las policlínicas y los médicos y el equipo de salud, todos licenciadas, nutricionistas, odontólogos, detectan esa situación, hay una madre, una abuela, una hermana que también está sufriendo una situación de violencia o de abuso sexual o lo que sea. Entonces se aborda el núcleo completo y articulamos con las referentes territoriales. Y ahí se hace integralmente el abordaje de ese núcleo familiar. Esa es la idea y bueno, estamos trabajando en eso. Pero bueno. Sí, igual no alcanza, no vamos abajo. Nunca alcanza, es como está súper desbordado, hay mucha demanda y detección y después de la pandemia ni les digo, ¿no? Tremendo. Sí, pero bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias. Salón 21 mañana. ¿Salón 20? ¿Pero allá? Sí. Allá. El jueves se paro. Así que, y el viernes Profe, Gracias a las docentes también que vinieron, además de los estudiantes, muchas gracias. el 21 mañana y desde la el jueves llevo Sí, claro. las más compuestas todavía.
No, la clase de jueves es El cronograma luego se pasó ayer por el chat. La clase se pasó por ahí. La que dio Eduardo ayer. No, ya dijeron que suspenden el jueves. Claro, sí, ya están todas puestas. También. Están recoordinadas. Gracias. Bueno, nos vemos mañana.